buenas tardes a todos. Soy Ramón Morell y este es el seminario sobre lo que está pasando en los mercados y el aprovechamiento de las condiciones, especialmente derivadas del coronavirus. Tengo que deciros que por alguna razón que, no sé, me comunican que la plataforma no está funcionando muy bien y no puedo ver los participantes y creo que tampoco podré ver los comentarios si me hacéis alguno en el chat. Pero no os preocupéis porque la sesión sigue adelante. Y bueno, si alguno tiene alguna duda, pues ya más tarde se pone en contacto conmigo o con CFD y lo vamos resolviendo. El tema fundamental del día de hoy es qué está pasando en los mercados, dónde vamos, qué oportunidades surgen derivadas de, sobre todo, la situación del coronavirus. Fijaos que estoy dando vueltas yo me dedico a mirar mucho el análisis fundamental. Los que habéis venido a seminarios anteriores míos sabéis que creo que es una de las partes esenciales del trading, el poder estar informados de todo lo que ocurre desde fuera. Y estoy mirando que en este momento el ministro de Hacienda alemán, de Economía alemán, está diciendo no hay señales de que la economía alemana esté entrando en una recesión. Nos mantenemos en el objetivo de crecimiento del PIB del 2020 del 1,1% para la economía alemana, a pesar de los riesgos del coronavirus. Esto para que veáis que todo el mundo está muy sensibilizado con esta situación, pero que curiosamente los mensajes que estamos recibiendo en el día de hoy son en su mayor parte positivos, en el sentido de que, aunque somos conscientes de que hay un problema detrás, parece que todo se mantiene en condiciones. Esto es muy importante porque es lo que está pasando en los mercados. Aunque el objetivo del tema de hoy es fijarnos mucho en la parte del Forex por las oportunidades que ofrece, sin embargo también hay que ver qué es lo que está pasando en el resto de los mercados. Y por esa razón he iniciado la sesión con una muestrita que es el Dow Jones. El Dow Jones en velas diarias. Esto venimos desde primeros de diciembre y vemos la evolución que está teniendo con unas correcciones algo relevantes en algún caso, pero a pesar de ello estamos prácticamente en máximos, llegando a los 29.500, que es una cifra muy sensible, porque arriba de ella ya tenemos el 30.000 y estamos muy cerca. Es decir, los movimientos de algunas de las velas diarias son notables, como para que en cualquier caso, en un par de días o un par de semanas, hagamos así y nos comamos ya directamente el 29.500 y de ahí el 30.000. Y eso sería grandioso como espaldarazo fundamental para el movimiento del Dow Jones. Si nos metemos en las velas del día, y eso podemos hacerlo, por ejemplo, con las de 15 minutos, sabéis que aquí ya tenemos los futuros arrancando desde la mañana, pero cuando empieza el mercado americano es a partir de las 3:30. Y aquí vemos el movimiento. Empezó con una desgana, con una especie de caída. Esta caída venía también, llevamos algunos días que pesa mucho algún dato de resultados de empresas de Estados Unidos, tipo Apple, y que puede haber derivada en algunas otras que se dedican al tema tecnológico y que también tienen componentes que vienen de China. Como en China se ha ralentizado el proceso de producción por el asunto del coronavirus, pues eso podía afectar. Pero esa afección ha sido tan leve que hemos pegado un repunte bastante importante durante la mañana del mercado americano, del mercado estadounidense, y ahora estamos definiéndonos en estos parámetros que más o menos son, quizá no ha sido esto demasiado fuerte para lo que tenemos detrás. Ese es un poco el planteamiento de algunas personas con las que estoy hablando. Yo tengo contactos en algunos bancos de inversión en Londres, en Singapur y en Estados Unidos, en Nueva York. Y uno de los americanos me estaba comentando esto precisamente, que estaban pues como impresionados del empuje que acaba de tener el Dow Jones y los demás también, los otros americanos. Pero fijaos que el tecnológico Nasdaq está en el 0,98. En la plataforma de CAPEX tenemos unas ventajas interesantes y es que nos da el cambio en porcentaje de cada uno de aquellos valores que estamos monitorizando. En otras plataformas no es así. Por ejemplo, en las MetaTraders no es directamente así y tenemos que ir viendo cuál es la evolución que tiene en relación con la pura diferencia de precio o crearnos un indicador o un robot que nos dé más o menos ese planteamiento. Aquí lo tenemos directo y está muy bien. Y esto nos lo da, pues fijaros lo que decía, en el tecnológico estamos muy cerca del 1%, hace un rato estaba por encima del 1%, con esta derivada hacia abajo que ha tenido ahora, ha bajado un poco. El Dow Jones está en el 0,50%, y está muy bien, y este es el Standard & Poor's, y está en el 0,58% de subida. También en referencias, muy cerquita, muy cerquita de los 3.400.
y eso es muy importante para él también, como aquí es muy importante el haber superado los 9.700 y fijarnos el objetivo de 9.800. Las cifras redondas, los 9.800, 9.900, 10.000, etcétera, son muy importantes en casi todos los mercados de trading, más aún en el Forex, pero también en los índices, porque son muy simbólicas. Las cosas pueden ir muy bien. Nos pasa con el IBEX. Hoy ha cerrado pues prácticamente en el 10.100, que ya era una cifra preciosa para poder estar ahí, con máximos de los 2 últimos años. Y dices, ¿y esto cómo puede ser con el coronavirus? Amigo, pues porque estamos trabajando sobre esas olas que van produciendo las noticias que vienen de China, en relación con si son el mayor número de afectados de los últimos días, mala noticia. Si hay mucha gente falleciendo en el día, en la estadística del día anterior, mala noticia. Si se reduce el número de afectados nuevos o se reduce el número de fallecidos que se incorporan a la lista de fallecidos, entonces pueden ser buenas noticias. Y el mercado lo siente así. Es decir, estamos en un mercado que está haciendo surf sobre las olas. No es algo que suele ocurrir, los inversores suelen ser muy cautos, y además tenemos pozos o lugares, lagunas de seguridad dentro de los mercados, como ya sabéis, lo vamos a ver ahora. El oro, el franco suizo, el yen y el dólar. Generalmente son considerados zonas de refugio en el caso de que haya un problema serio en el resto de los mercados. Esto ha pasado en otros momentos, pasó ayer, por ejemplo, pero hoy está pasando de otra manera y lo vamos a ver. Mirad, por encima de esto, bueno, ya veis que Alemania ha cerrado, ahora estamos en futuro ya en el alemán, pero estamos en el 0,57, perfecto. Incluso Alibaba en China, y esto es muy interesante y por eso lo tenemos en la sección de populares, porque nos da una pista de lo que puede estar pasando hoy, está subiendo un 0,63. Alibaba es una Amazon china y ha tenido sus problemas. El primero de ellos es el tema de producción, por componentes que se producen en ciertas zonas de China que no han podido ser transportados. La segunda ha sido por el tema de la paquetería, de la logística de envíos, donde en grandes secciones de China, pues la gente ya no está trayendo o no está buscando que se le envíen paquetes por aquello de que el que lo trae puede estar contaminándome después. Entonces, toda esta particularidad no debería, o sea, lo que había hecho, lo que hubiera hecho es descompensar a Alibaba como una de las empresas representantes de toda la gestión de venta minorista en China, y no lo está haciendo, de hecho está subiendo. Entonces esto es interesante. Hoy tenemos un mercado que apuesta por el optimismo en las bolsas, pero también estamos teniendo algunas cosas curiosas. De hecho, ese optimismo lo tenemos refrendado también en el petróleo. El petróleo está subiendo un 2%. Viene derivado de dos motivos. El primero de ellos es que el próximo día 5 y 6 de marzo hay la conferencia de la OPEP y sus amigos, como Rusia, donde van a estar buscando seguramente extender la restricción de la demanda, de la oferta, es decir, el reducir producción, porque con la reducción que ya existe, el precio ha seguido cayendo, dado que lo que también se ha constreñido mucho ha sido la demanda por lo del coronavirus. Bueno, pues como va a haber, parece, un recorte mayor de producción, la reacción que toma el petróleo es de subida. Pero además hay otro motivo, y es en este entorno del día de hoy de cierto optimismo dentro de esa crisis que estamos sufriendo con el coronavirus, pues se relanzan economías, se relanzan empresas, se reabren empresas y en esa consecuencia se prevé que vaya a haber un mayor consumo de combustible y le da un empuje al precio especulativo del petróleo. Esos son los dos motivos fundamentales. Sobre todo es la parte de la OPEP, aquí arriba. Por eso el gas natural no está subiendo tanto. Pero bueno. Y después, ahora ya nos metemos en el tema del Forex. Primero os pongo el eurodólar. Estamos en velas de 15 minutos para ver qué es lo que está pasando en el día de hoy. Sabéis que yo siempre tomo distancia y me meto primero en las velas diarias y sobre estas me manejo mirando cuál es la progresión que tiene el activo, en este caso el par de divisas, el eurodólar. En velas diarias ya veis cuál ha sido, es clarísimo. Esto es una foto de libro de trading en Forex, que nos enseña cómo un canal bajista que va haciendo sus movimientos, sus oscilaciones, empieza a hacer el último y a partir del último viene con una caída en tipo escalera, todo bajando prácticamente con dos pequeñitas velas, tres velitas verdes, 3 días que ha sido un poquito más optimista, pero viene bajando con intensidad. ¿Todo esto a qué se debe? Bueno, pues aquí en este caso se debe primero al coronavirus, número uno, después a los malos datos económicos en Europa, que no han sido buenos en las últimas semanas,
y después también a los buenos datos económicos en Estados Unidos, que a pesar de tener alguno que se queda un poquito chirriando, siguen en conjunto estando buenos, y además habló Powell de la Reserva Federal hace unos días y dijo que las cosas las veía suficientemente bien. Todo esto conjunto hace que se refuerce el dólar respecto al euro y veamos esta caída. Estamos en niveles muy bajos de los últimos tiempos, de hace 3 años y pico, me parece que es ya, vamos a ver un poco hasta el gráfico, ¿veis? Estamos muy cerquita de lo que hubo hace 3 años, el año, pues justo, hace ahora 3 años. Como tenemos estos niveles de referencia, aunque sean muy pasados, cuando estamos hablando de velas mensuales, como es este caso, siguen siendo vigentes. O sea que los operadores de los mercados no dejan de comprobar que por aquí hay un soporte. El soporte, estamos hablando de que está por el 1.05, 1.06. O sea que todo lo que llegue hasta ahí tiene juego. Por eso hay mucha gente que está comprando dólares con respecto al euro. Es decir, están apostando porque continúa la caída. Especialmente porque la última vela ha tenido una mayor consideración, un mayor volumen que las anteriores, ¿lo veis? Es más larga, tiene una longitud mayor y eso hace como que haya este tipo de planteamiento, el de caída intensa. No es tan intensa como la otra vez, pero sigue siendo intensa en cierto modo y eso hace que duela, sobre todo en la última sección. Cuando volvemos otra vez al día lo vemos más claramente aquí. Entonces, en estas circunstancias hay una relativamente mayoría de personas que están apostando porque esto va a seguir cayendo. Y cuidado porque ya hemos roto primero el 0,9, luego el 1,08 y ahora ya estamos buscándonos el 1,0750 y de ahí para abajo al 1,07. Ayer hablándolo con otro de los expertos que hay aquí en Forex, me comentaba que algunas de las personas con las que está previendo movimientos, vamos, no miran a la paridad, pero sí miran al 1,05 como objetivo. O sea que con cierta probabilidad puede estar cayendo más que subir en los próximos días para aquellos que queráis tomar posiciones a medio plazo. Si las queréis tomar un poco más cortas, como nos gusta a muchos de nosotros, hacer un tipo scalping o un tipo intradía, bueno, pues aquí es más complicado porque sí, hoy se ha manifestado como un movimiento de canal, pero este canal tiene un recorrido limitado. No sabemos hasta dónde vamos a poder llegar. A lo mejor esto sigue bajando, a lo mejor ahora aquí lo que hace es, bueno, de hecho ahora por las tardes ya se va a quedar muerto. Normalmente lo hará, a partir de las 6:30, 7, se va a quedar bastante tranquilo, bastante plano, excepto si surgieran algunas noticias que vengan de la parte oriental o de Estados Unidos en relación con el comercio internacional. Entonces sí que podría afectar al movimiento del euro-dólar. Pero ya sabéis que aquí hay dos componentes, la debilidad del euro por un lado y la fortaleza del dólar. La debilidad del euro hoy también se ha manifestado en la relación con el Reino Unido, en que se comenta que existen dificultades para ponerse de acuerdo sobre en qué podríamos empezar a ponernos de acuerdo. Fijaos hasta dónde llega el nivel de incomprensión entre las dos partes en lo que se refiere al Brexit. Así que, de momento, ahí seguimos. Y visto el eurodólar, que es bueno, el mayor par de divisas que existe, el de mayor volumen y, por supuesto, el más cómodo para operar en general, excepto cuando hay algún movimiento intenso en alguna otra, bueno, pues lo que se interesa ver es sobre todo el yen. El yen lo podemos medir contra el dólar y es muy interesante porque esto es lo que está haciendo hoy. Mirad qué bonita la curva que está haciendo. Y esto es básicamente que se refuerza el dólar, lo hemos visto con el euro, pero a la vez el yen está perdiendo un poquito de valor refugio y de esa consideración de valor refugio. Lo que se puso en el yen en los días anteriores, bueno, pues está volviendo a entrar hacia las bolsas porque las bolsas se mantienen en condiciones muy cómodas. Entonces hay gente que está derivando otra vez los capitales que había colocado en el yen, otra vez de nuevo en las bolsas. Coronavirus se sostiene la situación, quiero decir que no parece que no se esté desmadrando últimamente, pues también provoca que haya este movimiento de salida de la aversión al riesgo y entrada en lo que llamamos el carry trade, que es el seguir manteniendo posiciones alcistas en muchos de los mercados. Esto es lo que está pasando. El yen ahora produce movimientos interesantes, sobre todo cuando ha roto ya la barrera del 111. También rompió la barrera del 110 yenes por dólar, y ahora estamos por arriba del 111 con objetivo ya directamente hasta el 111.500 y luego el 112. Y una ventaja que tiene el yen como valor para poder operar con él es que funciona también ahora. No como el eurodólar, que se queda básicamente plano hasta que los orientales comienzan su operativa a partir de las 11 o las 12, depende de las horas nuestras que tengamos, de la noche, sino que el yen suele tener movimiento interesante también a lo largo de estas últimas horas. Son aquellas en donde en España volvemos del trabajo, nos relajamos, ponemos la pantalla en casa y buscamos alguna oportunidad. Esta es una de esas oportunidades.
No digo yo que vaya a tener que tirar para arriba, es decir, puede haber una corrección, una vela de corrección o 2 velas de corrección y quedarnos aquí muertos como lo hace el eurodólar habitualmente. Esto es algo que es muy difícil de prever. Incluso los meteorólogos, que hay una ciencia detrás, a veces dicen algo que luego no pasa, pues aquí con más todavía porque no hay una ciencia, esto es una técnica. Y las técnicas que tenemos son las que nos ayudan a predecir los movimientos, pero no nos van a dar la seguridad de que lo que predecimos se cumpla. Se está quedando un poco plano ahora, pero ha tenido un empuje, ha tenido esta aguja que lo ha llevado hacia arriba y que ha estado buscando a casi el 111.400. Si llega al 111,4, si lo vuelve a intentar es posible que siga subiendo. Luego la probabilidad en el caso del yen va a ser de subida. ¿Y mañana? Pues mañana posiblemente también, pero también dependerá del coronavirus. Si las estadísticas del día de hoy publicadas esta madrugada en China son malas, es muy probable que el dólar yen baje porque vuelve a refugiarse capital en el yen. Y esto haría que se fortaleciera respecto al dólar. También el dólar es valor refugio, pero el yen lo es más en algunos momentos cuando pasan cosas por esa zona del mundo. Y cuando el dólar no está frenado un poco por las buenas cosas que están pasando en Estados Unidos en ese sentido. O sea que, cuidado, pero es una oportunidad muy interesante meterse en el dólar yen. Hay personas que me preguntan por el yuan. El yuan es esa moneda de China que nadie sabe si está libre o está controlada porque es las dos cosas. La dejan libre cuando les apetece y la controlan por detrás cuando siempre. Y en esa tesitura, operar en una moneda que esté tan controlada, pues a veces es arriesgado, porque no sabemos nunca qué va a pasar, porque la pueden manejar para un lado o para el otro. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues aquí en el grupo de monedas tenéis una opción, pues eso lo podéis crear para una cartera especial vuestra, pero también lo podéis hacer de esta manera. En el grupo de monedas, que es este, buscáis, por supuesto, no está en el mercado primario, ni en las principales, ni en las secundarias, hay que ir a las exóticas, y dentro de las exóticas, lo lógico es apoyarse en la que es el dólar contra el yuan. El yuan se escribe así, CNH, China, y ya está. Y este es el yuan. Entonces este es el par dólar-yuan. Una de las ventajas que ofrece CAPEX es que la horquilla no es incómoda, es una horquilla suficientemente estrecha para una moneda exótica como sí que representa el yuan. Es decir, se puede operar con comodidad. Y vemos un poco el planteamiento también, lo vemos en un día para tomar distancia y saber cuál ha sido la trayectoria, la tendencia fundamental, la tendencia en los últimos tiempos, en este año, desde el día de mi cumpleaños, que fue el día 20 de hecho, pero no se lo dije a los chinos, pero parece que funcionó, pues la tendencia bajista que había dólar-yen, es decir, que se estaba reforzando el dólar y el yuan perdía valor, pues ha quedado invertida. Ha quedado invertida hasta llegar a esta zona de resistencia que teníamos antes, que es la zona del 7. El 7 yuanes por dólar, es una referencia muy importante. Es esa cifra que os decía que es redonda, porque es 7,00, y que nos plantea pues una resistencia. La resistencia está clarísima, ¿lo veis? Esto en términos diarios, y si nos metemos en la operativa del día, aquí la tenemos también, tenemos toda esta parte de aquí donde estamos maniobrando, pero no llega a resolverse ni para arriba ni para abajo. Y sí, para abajo hemos llegado por aquí esta mañana, pero hemos bajado a 6,99 y pico, fijaos la diferencia, es que cuando estamos hablando de 15 minutos vemos muy magnificada una cosa que en realidad es prácticamente plana. Pero nos da un juego, nos da un poco de movimiento y aquí es donde podemos trabajar porque estamos sobre los últimos 5 decimales, básicamente. Entonces, nos da un poquito de planteamiento. ¿Qué vamos a ver estos días o qué vamos a ver esta noche y mañana? Esta es otra de las que se mueven algo por la noche porque lo operan en Singapur, en Hong Kong, en Tokio y, por lo tanto, tiene movimiento. Entonces, lo que vamos a ver seguramente va a ser manejarnos en este ámbito de acción, más hacia arriba que hacia abajo, a menos que ocurra, como digo, alguna cuestión especial, como puede ser esta, que suele ser más de buena noticia en China. Y entonces pues hay un poquito más de solidez y se nota. Pero si no, pues seguiremos un poco planos, un poco paralelos por esta zona de aquí y quizá para mañana o pasado podríamos estar siguiendo un camino ascendente en todo caso. Por cierto, está hablando Kashkari ahora, que es otro de los representantes de la Reserva Federal, y dice, preguntado sobre el impacto del nuevo coronavirus, dice que todos los datos que tenemos desde China hay que verlos con un ojo escéptico. Esto es interesante porque es además una de las personas que suele ser un poquito más discreta en los comentarios. No digo que sea la antítesis de Trump,
pero es bastante más conservador en sus apreciaciones como representante de un banco central. Y está diciendo esto. ¿Qué significa? Pues está clarísimo, por lo que dice aquí todo el mundo. Y es que cuando nos dicen una cifra, multiplícala por lo que quieras. Y eso es lo que tendremos detrás. Entonces él lo dice con mucha tranquilidad en ese sentido, es decir, cuidado, que aquí puede haber otras cosas. Y además dice la rentabilidad las rentabilidades bajas del Tesoro, una expresión de la confianza de los inversores. Y en eso tiene razón. Y tiene razón, vamos, tiene razón en todo lo que está diciendo, pero nos está diciendo que hay optimismo en mercados. Por lo tanto, nos podemos meter en la parte de Forex que hemos hablado ahora, nos podemos meter en las bolsas con un planteamiento un poquito más a largo, pero con una stop por si acaso, porque cuando llegue una corrección, pues nos va a dejar los dientes mirando para otro lado. Entonces hay que tener un poco de cuidado en las bolsas, pero si las siguen subiendo, vamos, es clara la apuesta de cortoplacista, de subida. Y de medio plazo, ya con un poco más de prudencia, poniéndonos unos objetivos, saliendo con algo del valor de la cartera y manteniendo stop losses rígidos debajo. Nada de tocarlos y rebajarlos un poco más para que no me llegue, porque llegará. Y llegará donde ya no me interesa. Entonces eso hay que hacerlo siempre así. En la perspectiva de materias primas, perdonad si voy rápido, pero para ver varios mercados a la vez y poder ir tomando consideración. En el oro es algo muy bonito. Lo que hacemos es, en el día, aquí está, el oro ha tenido en los últimos tiempos, es decir, en este año 2020, movimientos laterales porque ha intentado subir, ha vuelto a caer fuerte y luego ha empezado a trepar para agotarse, volver otra vez casi al comienzo de ese movimiento alcista y después sí, ahora ya claramente ha superado los $1.600 la onza. 1.600 era una cifra mágica, era la cifra que aquí levemente tocó y que no había tocado desde nada, desde hacía ya tiempo. Entonces, cuando nos encontramos en esta situación, fijaos en el gráfico de un mes, no aparece por detrás, y ya estamos en el 14, en 2014. Y esto es muy importante porque nos está dando niveles del oro que se están poniendo muy interesantes. ¿Muy interesantes de qué? ¿De que va a haber caída? Pues podría haber las dos cosas, caída o no caída. Lo que sí parece es que todavía hay un cierto empuje para que siga subiendo un poco más. Hemos llegado a verlo por encima de $1.610 la onza esta mañana. Y puede que siga haciendo un impacto positivo. Fijaos que las bolsas estaban subiendo en Estados Unidos, estaban subiendo en Europa y el oro también estaba subiendo. Todo es una combinación de subidas y es imposible. Dice, si las bolsas suben, el oro baja. No, porque aquí no hay matemática pura y dura. Esto son técnicas. Y muchas veces el conjunto de los eventos y de las consideraciones que afectan a cada uno de los mercados hacen bolsas muy raras. Por ejemplo, que todo el mundo se dedica a poner dinero por todos lados. Yo pongo en la bolsa porque está subiendo, pero también pongo en el oro porque quizá no debería colocar todo el dinero que tengo de liquidez en una sola zona, que es la bolsa. Y como el oro también sube, porque hay miedos detrás, pues también lo coloco en el oro. Y suben los dos a la vez. Dices, qué complicado es esto. No se puede medir nunca una situación. Ciertamente, si se midiera, no existiría la mitad de la gente que está en el mercado porque estarían en Bahamas, en Nassau, en Tanganica disfrutando de sus enormes capitales. Cuando no pasa eso, es porque es muy difícil tomar en consideración todos los aspectos que influyen en cada uno de los mercados y actuar en consonancia con ello. Dice el Global Times, dejadme que lo mire, el impacto del coronavirus se está extendiendo y está destrozando las conexiones comerciales entre China y los países vecinos, incluyendo Japón y Corea del Sur. Es decir, aquí tenemos noticias relativamente negativas, pero esas noticias ya no afectan. Entre otras cosas porque cuando hablamos de análisis fundamental, es decir, de todos aquellos eventos que tienen impacto en los mercados, también hay que conocer en qué horario se hace. A menos que sea algo muy relevante de alguien muy importante, a estas horas que ya los europeos no están trabajando, los americanos están, pero no están porque solamente les interesa lo suyo básicamente, y los orientales están durmiendo, las noticias no tienen tanto impacto, excepto si es un gran dato económico que procede de Estados Unidos generalmente, o unas declaraciones de alguien importante como nuestro amigo el elefante de la cacharrería Trump, aranceles o cualquier cosa de estas. Cascari, por cierto, y sigo viendo mi news trade mi news line, dice, asumiendo que la guerra comercial no empeore, pero no va a mejorar mucho.
sea que eso también nos interesa. Está dando toques ciertamente de prudencia, de no colocarnos demasiado calientes en bolsa. Es interesante esto. Y lo dice un representante de la Reserva Federal de Estados Unidos. Interesante. En cualquier caso, oro. Oro en 15 minutos. No diría yo que pues, puede ser, vamos, el objetivo es más para arriba que para abajo, obviamente. Si las bolsas siguen subiendo y se van deteniendo nuevos casos de coronavirus, parece que se puede empezar a contener algo, lo lógico, lo apropiado sería que esto empezara a bajar. Que empezara a bajar para luego subir otra vez, porque el oro tiene también un componente de atracción por la economía. Si las economías están bollantes, se tiende a necesitar más oro para todas las tecnologías que tienen como componente el oro. La eléctrica, la de óptica, la de estomatología, la de lo que queráis, todo tipo de industrias. Y como las reservas de oro están ahí, pero hay que sacarlas y todo, pues requiere un proceso. Y el objetivo siempre en el oro que se plantea por parte de los expertos, y conozco algunas empresas muy importantes de oro, personalmente, que dicen que lo ven mucho más arriba en los próximos años, en los próximos meses y en los próximos años, mucho más arriba de los niveles que estamos viendo ahora. Así que tenemos ya ahí dos objetivos, uno a muy largo plazo y otro a corto plazo. El corto plazo puede ser de subida, o el muy de corto plazo puede ser apostar más por una subida que una bajada. El de un día para otro, para fin o para la semana, puede ser a lo mejor una corrección si aparecen noticias buenas. Y ya de largo plazo, a lo mejor conviene hasta invertir en oro físico en alguna parte de nuestro capital de inversión. Este es el contenido con el oro. Hemos visto el petróleo también, pero lo pongo otra vez de nuevo. Y el petróleo está subiendo estos días. Yo creo que esa subida va a ir siempre haciendo referencia a las resistencias que tiene por encima. Las resistencias, en el caso del petróleo, vistas con distancia, con perspectiva, lo ponemos, por ejemplo, en formato diario, están aquí donde estamos, y a partir de aquí ya suben más arriba, suben a estos niveles de por aquí, que es hablar de los 57, 58 dólares el barril. En el petróleo no es mucho, todavía podemos contenernos y trabajar bien con él. Si pasáramos por encima de los 60 dólares el barril, ya no es tan interesante, ya hay mucha subida de precio, muy rápida. Eso hace que entre en funcionamiento muchas empresas que ahora mismo no les sale rentable el hacer el fracking, que es ese extraer el petróleo del esquisto en Estados Unidos, y en consecuencia al entrar ellas en funcionamiento, pues producen más y aumenta la oferta, que hace que se reduzca el precio. También porque, como las reservas estratégicas de Estados Unidos son increíblemente grandes y es el mayor productor del mundo, en cualquier momento que ya levantó la restricción puede ponerse a vender parte de las reservas y provocar una caída del precio. Es decir, quien controla ahora mismo el petróleo es básicamente Estados Unidos y detrás los amigos de la OPEP intentando parecerse. Y en esa conjunción de intereses vamos a ver un movimiento interesante en el petróleo también. Cuando el petróleo se mueve, y lo vemos en el formato diario, las velas estas de subida son intensas, las de bajada también lo fueron. Es decir, que hay movimientos en general, excepto algún día que se quede plano como este o como este o como este, hay movimientos interesantes siempre en el petróleo en una perspectiva diaria, de operar en el día. También lo hay cuando estamos operando en temporalidades más cortas, por ejemplo en estas, donde si superamos los niveles de las velas anteriores es fácil que podamos irnos un poquillo más para arriba. Teniendo en cuenta que el petróleo va a hacer lo mismo que el resto de las cosas que he comentado, excepto las monedas orientales, es decir, se va a quedar bastante plano normalmente a partir de esta hora, excepto si salen reservas y cosas de estas que hoy no me he dado tiempo a mirar y que creo que sí saldría algo. Vamos a ver, no me está diciendo nada nuevo por aquí, estoy mirando la línea de noticias, no me está diciendo nada nuevo. Vale, pues ya está. Y eso es lo que yo os recomendaría como traders, que tengáis, si podéis tener dos pantallas, no hace falta tener 8, pero en una podéis poner noticias y cosas que os interese, y en la otra el mercado, la acción del precio. Y los indicadores que os parezcan. Hoy no era un día de poner indicadores, hay muchos indicadores que se pueden colocar para intentar predecir los mercados también. Sobre todo cuando uno comienza, se tiene que basar en algo que sea objetivo, puesto que dentro no tiene prácticamente nada. Y entonces ni experiencia, ni conocimiento, ni manejo. Con lo cual lo que necesita es tener un indicador que es un elemento externo que me ayuda a tomar decisiones en base a las señales que me aporta. También los profesionales tienen indicadores y ya son indicadores muy refinados, muy estudiados, que les funciona muy bien y es muy difícil que cambien de uno a otro porque les está funcionando bien.
Y en cualquier caso, hoy no los pongo porque no era el momento de hablar de indicadores, sino de las oportunidades que los mercados nos ofrecen bajo el impacto que está teniendo el coronavirus. Conclusión, estamos viviéndolo, no diría minuto a minuto, pero día a día, con ese surfear por encima de las olas. Cuando viene una ola la aprovechamos, cuando no viene nos quedamos ahí pasmados o nos vamos para abajo en una ola que nos está entrando por donde no debía. Y eso es lo que estamos viviendo. No se vivía en una situación parecida en el mercado desde hacía tiempo, donde un día podamos subir un 1% y al día siguiente bajar un 1,5% en algunos de los mercados. Entonces, es muy interesante, es muy jugoso para poder operar, pero hace que tengamos que tener muy claros los controles de stop losses en todas las posiciones que abramos, ya sean las cortas o las largas también. Obviamente en las largas se puede abrir el stop, en las cortas es muy claro que el mercado puede cambiar constantemente y lo vemos en el eurodólar de nuevo para rematar. Aquí lo tenemos. Todos estos movimientos, aquí me pongo alcista y de repente se agota y me viene para abajo. Pues me voy a poner corto. Cierro la posición perdedora con mi stop y me vengo a corto. Sí, me vengo a corto, pero ¿hasta dónde? Pues hasta donde ya se empieza a dar la vuelta, digo, me he equivocado. ¿He podido sacarle algún beneficio? Sí, claro, pero ahora me he vuelto a caer otra vez. Y si esto no estoy claro de que voy a sacar una ganancia y luego volver a entrar, pues tengo problemas. Y esta oscilación no tiene que durar mucho más. Ya tendría que estar agotándose, a menos que haya algo, como puede ser lo que dice Kashkari ahora mismo, y alguna cosa más que están hablando en Alemania, por lo que veo, que puede... a ver... No, lo demás ya no me sale nuevo, por lo que veo en la línea, así que bueno, por ahí va la cosa más o menos ahora mismo. Este es el conjunto. Podría extenderme con algún mercado más, pero fundamentalmente estamos trabajando sobre los más relevantes y en el caso de que hemos puesto nuevo el yuan, porque es muy interesante poder operarlo con una plataforma como la que tiene Capex, por el tema de la horquilla y por la comodidad de tenerlo como los demás mercados. Entonces no me hace diferencia entre uno y otro. Yo os invitaría a que probarais pues otros mercados diferentes a los que tenéis costumbre. Por ejemplo, pues aquí si me meto en los que tenemos nosotros puestos siempre en la lista, excepto el yuan, que lo he metido esta mañana aquí abajo porque una de mis contactos quería verlo, pero mira, pues estamos siempre hablando de estos valores, porque estamos en la bolsa española. Pero es que esto ya empieza a ser monótono cuando tenemos posibilidades de operativa. Fijaos los gráficos de Bankia como son de artificiales, comparados en 15 minutos, comparados con los gráficos de cualquier otro valor de otros mercados, porque tienen muchísima más liquidez. Entonces, os invito a que probéis otros, probéis el Forex, las materias primas, los índices bursátiles internacionales. Veréis cómo la potencia de trading que tiene es muy superior para aquellos que no lo habéis probado que meternos en un Repsol, por ejemplo, o incluso en un Santander, que además están pasmados. O sea que estos cambios son sobre unos valores muy pequeñitos en el fondo, comparados con lo que hemos vivido en años anteriores. En décadas anteriores, diría yo. Bueno, pues esto es un poco el planteamiento que os quería ofrecer hoy, el tomar postura en los mercados más interesantes, pero desde esa perspectiva de precaución, ser muy cautos por el coronavirus, que nos va a seguir afectando durante una buena temporada, según lo que comentan las fuentes. Ya os digo, lamento no poder conectar, ver qué participantes hay y conectarme para ver qué queréis chatear, pero es que no me está saliendo nada en la ventana de chateo tampoco, con lo que no puedo ayudaros. Pero podéis dejar puesto en email o hablar con CFD+ y ya concordamos para algún tipo de explicación posterior que pudierais necesitar. Mira, el FMI, ahora lo dice expansión, el FMI cree que el coronavirus puede hacer descarrilar la recuperación económica. Sí, pero eso también lo han dicho antes, por otro lado. Bueno, pues esto es todo. Muchísimas gracias por estar aquí los que estáis, no sé quiénes sois, y bueno, pues nos veremos en los siguientes seminarios que vayamos haciendo. Y muchísimas gracias, muchas gracias por estar. Adiós, buenas tardes.